tardes. Damos comienzo a la segunda conferencia de este simposio, que estará a cargo de la doctora Silvina Boca. La doctora es nacida aquí en Rosario, obtuvo su licenciatura en Biología en la Universidad de Buenos Aires, luego continuó su formación como embrióloga en Norfolk y posteriormente se recibió de médica, hizo la residencia de ginecología y obstetricia con posgrado en endocrinología de la reproducción e infertilidad. Y hemos tenido el honor de que nos acompañe desde el principio en la formación de nuestro laboratorio. Sí, vamos a dar lugar a la presentación y después a las preguntas. Muy buenas tardes a todos. Es un placer poder compartir este simposio con ustedes, aunque sea a la distancia. En esta presentación discutiremos avances en el diagnóstico y tratamiento del aborto recurrente. Revisaremos cómo definir el aborto recurrente, los factores de riesgo y etiología, su evaluación y tratamiento. También presentaré algunos casos de mi clínica. Y no tengo ningún conflicto de interés que declarar. Creo que es importante mencionar que hay sobreposición de las causas, evaluación y tratamiento de los problemas de falla de implantación y aborto recurrente. En ambos casos, tanto el embrión como el endometrio y factores maternos juegan un rol importante y muchas veces no clarificado o identificado. Y también en ambos casos los estudios están plagados de problemas como de bajo número de pacientes, poblaciones heterogéneas no seleccionadas, ya que están en diferentes estadios gestacionales, diferente número de abortos previos y hay inconsistencias en los criterios diagnósticos. Muchos no tienen clara consideración de la calidad embrionaria, son mezclas de transferencias de día 3 y día 5, algunos con embriones euploides y otros sin estudio genético. Muchos no tienen controles o randomización, tienen cuestionables estadísticas con poder de detección. Muchos no tienen ninguna medición de respuesta inmune. Hay inconsistente seguimiento a largo plazo. Algunos reportan test positivo de embarazos, otros reportan latido cardíaco, otros reportan nacimiento. Hay inconsistente reporte de problemas maternos o neonatales. Y hay muchas veces aplicación empírica de tratamientos. La pérdida recurrente del embarazo es una de las áreas que causan más frustración y dificultad en la medicina reproductiva porque muchas veces no se conoce su etiología y hay pocos tratamientos específicos basados en evidencia clínica. Muchos de los estudios de su etiología, evaluación y tratamiento tienen fallas científicas y técnicas. Parte de la frustración comienza con su definición. Hay tremenda variabilidad en la definición, que hace más difícil estandarizar y comparar la literatura. Algunos definen el aborto recurrente como 2 o más pérdidas de embarazos clínicos documentados por ecografía o histopatología. En esta definición no se cuentan los embarazos bioquímicos. Otros definen al embarazo recurrente como 3 pérdidas consecutivas sin documentar la localización. La mayoría de los autores recomiendan investigación de las pacientes después de 2 pérdidas clínicas, incluyendo embarazos bioquímicos después de FIV. No hay un término específico para describir las pacientes con múltiples pérdidas entremezcladas con embarazos normales, o sea, pérdidas no consecutivas. La mayoría no incluye estudios de aneuploidía embriónica. Y tenemos los casos de aborto recurrente inexplicado, donde
muchos casos tienen o no cariotipos de los padres, test de glucola, evaluación uterina, test de tiroides, medición de prolactina, medición de antifosfolípidos y cariotipo del tejido embrionario. Todos estos estudios tendrían que ser realizados, todos, para poder dar el diagnóstico de aborto recurrente inexplicado. Y cuando leemos los estudios vemos que cada uno tiene muy pocos de estos estudios y sin embargo dan el diagnóstico de aborto recurrente inexplicado. Este caso demuestra algunas de las limitaciones que encontramos con las definiciones de aborto recurrente. Esta paciente de 39 años tuvo 11 embarazos espontáneos con su misma pareja y 9 pérdidas entremezcladas con 2 embarazos a término, con nacimiento de un niño y de una niña sanos. Algunos embarazos fueron documentados por ecografía, otros por análisis de sangre y solo uno con análisis cromosómico demostrando una trisomía del cromosoma 14. Nuevamente, estas definiciones no cuentan los embarazos bioquímicos y otras solo cuentan pérdidas consecutivas. El grupo del Dr. Youssef publicó en el 2019 un trabajo resumiendo la gran discrepancia en la que nos encontramos para definir, evaluar y tratar el aborto recurrente. Esta tabla muestra los elementos utilizados por 3 instituciones internacionales de infertilidad: ESHRE, ASRM y el Colegio Real Inglés en la definición de aborto recurrente. ESHRE utiliza análisis de sangre u orina y excluye embarazos ectópicos y molares. ASRM incluye embarazo documentado por ecografía o histopatología, y la Academia Inglesa considera todas las formas de embarazo. Algunas consideran la pérdida de menos de 10 semanas de gestación y otras de hasta 24 semanas. Algunas consideran 2 y otras 3 pérdidas consecutivas. Estas sociedades también difieren en lo que consideran como factores de riesgo del aborto recurrente: edad materna, factores anatómicos, síndrome de antifosfolípidos, factores embrionarios, desórdenes endocrinos, factores genéticos, estilo de vida, pérdidas previas. Es interesante notar que ESHRE no considera las trombofilias hereditarias ni los factores inmunológicos como factores de riesgo. Estas guías internacionales también difieren en la evaluación del aborto recurrente. En cuanto al estudio genético, ESHRE no recomienda el cariotipo de los padres en forma rutinaria. ASRM recomienda el cariotipo parental y el Colegio Inglés solo si se encuentra una translocación en el tejido embrionario. También difieren en cuanto al estudio genético del tejido embrionario. Los estudios de trombofilia no son recomendados fuera de investigaciones clínicas por ESHRE y ASRM, pero son recomendados en casos de pérdidas en el segundo trimestre por el Colegio Inglés. La medición de la homocisteína no es recomendada por ninguna de las 3, probablemente el único estudio en que hay concordancia. Estudios inmunológicos como los anticuerpos de anticardiolipinas, anticoagulantes de lupus y antiglicoproteína beta 2 son a considerar por ESHRE, recomendados por ASRM y por el Colegio Inglés, y tienen que ser medidos en 2 ocasiones separados por 12 semanas.
La evaluación endocrinológica del aborto recurrente debería incluir estudio de tiroides para ESHRE, de tiroides, prolactina y diabetes para ESRM, pero el Colegio Real Inglés no presenta ninguna recomendación al respecto. En cuanto a la evaluación del factor masculino como causa de aborto recurrente, ESHRE recomienda considerar el estudio de fragmentación del DNA espermático, pero ESRM considera que no está recomendado y el Colegio Inglés no presenta ninguna recomendación. De nuevo, gran variabilidad en la evaluación del aborto recurrente. El estudio de anomalías uterinas pareciera tener un poco más de concordancia entre las tres sociedades, recomendando la ecografía vaginal seguida por sonohisterografía, histerosalpingografía o histeroscopía. Es interesante notar el alto porcentaje, entre un 18 y 50%, de pacientes de FIV que presentan patología uterina no previamente diagnosticada. Este estudio del 2008 reportó un 40% de anomalías uterinas encontradas por histeroscopías en pacientes de FIV. Estas anomalías no habían sido detectadas por histerosalpingografía hecha el año previo al FIV o por ecografía en los 2 meses previos. La mayoría de estas anomalías eran pólipos en un 65% y hiperplasia endometrial en un 17%, haciendo consideración a una histeroscopía previa a la transferencia embrionaria. Otra área de posible tratamiento son las contracciones uterinas, que normalmente disminuyen de frecuencia en la fase lútea, pero se encuentran alteradas en pacientes con patología uterina como endometriosis, adenomiosis, miomas submucosos o presencia de hidrosalpinx. También se ha notado que los ciclos de FIV aumentan la frecuencia de las contracciones uterinas con retraso de la relajación por 2 días después de la descarga por HCG. En estos casos se han propuesto el uso de diferentes agentes tocolíticos como progesterona de alta dosis, ciertas prostaglandinas y agentes colinérgicos con resultados diversos. Por último, varios estudios han propuesto que la receptividad endometrial defectiva puede causar tanto falla de implantación como pérdida recurrente del embarazo. Los estudios de receptividad uterina se pueden realizar tanto en biopsias endometriales como en el fluido endometrial. Las biopsias endometriales pueden analizarse por histología clásica, expresión génica, inmunología o microbiología. En estos casos, la transferencia embrionaria se posterga al ciclo siguiente. En cambio, el estudio del fluido endometrial se realiza 2 días después de la ovulación, con análisis inmunológicos, de microbiología y o de secreción, y la transferencia embrionaria se podría llevar a cabo en el mismo ciclo. Un concepto interesante es el de envejecimiento uterino. Este gráfico muestra cómo los nacimientos en mujeres ovorreceptoras disminuyen en las recipientes de edad avanzada. Es el gráfico con cuadraditos superior. Esto hace pensar en el impacto de edad materna en la receptividad endometrial, la vasculatura uterina, la distensibilidad y contractilidad miometrial, ya que es bien sabido que en pacientes de mayores de 35 años hay mayor tasa de parto por cesárea, de bebés muertos a términos e inducciones de parto de posdías. Se propuso el concepto de envejecimiento uterino por edad avanzada,
que causa un estadio inflamatorio sistémico crónico de bajo grado. Este es un punto interesante que probablemente necesite más estudios. Ahora, en cuanto al tratamiento del aborto recurrente, hay también discrepancias entre las diferentes guías internacionales. Solamente ESHRE recomienda aconsejar en cuanto a dieta, uso de tabaco y alcohol, estilo de vida. Si uno de los padres es portador de una anomalía cromosómica balanceada, una translocación balanceada, todas las sociedades recomiendan consulta genética, pero con uso optativo del estudio genético del embrión. En los casos de presencia de trombofilias, estas sociedades determinan que no hay suficiente evidencia para proveer tratamiento o que el tratamiento solo se debe considerar en el marco de estudios clínicos de investigación, no en forma rutinaria. El uso de aspirina de baja dosis y de heparina son recomendadas en los casos de aborto recurrente por factor inmunológico, pero el tratamiento de hiperhomocisteinemia no es recomendado por ninguna de las guías. Los únicos desórdenes hormonales a los que se recomienda tratar son el hipotiroidismo, la hiperprolactinemia y la deficiencia de vitamina D, aunque el Colegio Inglés duda de que haya suficiente evidencia de mejora clínica por tratamientos endocrinológicos. Y si bien la mayoría de los especialistas tienden a corrección quirúrgica de anomalías anatómicas uterinas, las sociedades no tienen bien claro que haya suficiente evidencia de que la cirugía mejore la tasa de embarazo. En cuanto al aborto recurrente idiopático, las tres sociedades concluyen que, además de proveer apoyo emocional, no se debe proveer ninguna otra intervención, ya que la chance futura de embarazo espontáneo es del 50 a 60%. Este gráfico demuestra que la mayoría de las pacientes con aborto recurrente logran tener un bebé sin intervención alguna con el correr del tiempo. Por ejemplo, 2 años después de la primera consulta por aborto recurrente, casi el 70% de las pacientes con 3 pérdidas logran tener un bebé. Esa es la línea roja. Y un 40% de pacientes con 6 o más pérdidas logra tener un bebé. Ese es el gráfico verde. Si bien es muy difícil ofrecer ningún tratamiento, la evidencia clínica muestra que hay buena chance de embarazo y parto. Volvamos a revisar la paciente de 39 años con 9 pérdidas entremezcladas con 2 embarazos a término y con un feto con trisomía 14. ¿Qué evaluar en este caso? Obtuvimos el cariotipo de los padres con la sorpresa de que la madre tiene una translocación robertsoniana balanceada entre cromosomas 14 y 22, explicando la trisomía 14 de una de sus pérdidas, aunque tuvo 2 niños normales. En este caso, tanto por edad materna avanzada como por aborto recurrente y ser portadora de una translocación, la pareja eligió hacer FIV con estudio genético del embrión. Es interesante recordar que las 3 sociedades recomiendan consulta genética en caso de translocación parental balanceada, pero no necesariamente hacer FIV con PGD. Y, como demuestra la literatura, esta pareja concibió espontáneamente mientras esperábamos hacer FIV, tuvo un embarazo normal con parto vaginal a término y nacimiento de una beba sana.
Me gustaría presentar un caso más para ilustrar una causa no común del aborto recurrente. Esta paciente de 32 años tuvo 4 embarazos espontáneos, los 3 primeros con pérdidas entre las 14 y 16 semanas de gestación, los 3 con fetos masculinos normales morfológicamente y con cariotipo normal. El cuarto embarazo tuvo retraso del crecimiento fetal en el tercer trimestre, parto por cesárea y una niña con eritema diseminado con panel infeccioso negativo. Esta beba fue diagnosticada con incontinencia pigmentae, que es una enfermedad de la piel, dentadura, pelo y ojos causada por una mutación dominante del cromosoma X. Entonces, los fetos masculinos que la poseen sufren de aborto recurrente, ya que tienen solo un cromosoma X afectado. Si bien no es frecuente, puede haber mutaciones que causan pérdida recurrente del embarazo. Y finalmente, ¿prestamos suficiente atención a las condiciones del medio de cultivo embrionario y su posible efecto en su desarrollo? ¿Cuál es el rol del medio y las condiciones de cultivo en competencia embrionaria, implantación, crecimiento, peso del feto? ¿Hay diferencias en la salud fetal con transferencia de embrión de clivaje o blastocitos? ¿Hay diferencias del peso y desarrollo de la placenta? ¿Cuál es el efecto de la maduración in vitro de óvulos o efecto de la criopreservación? Todavía tenemos muchas preguntas por contestar. Esta tabla presenta un resumen de la evaluación y tratamiento del aborto recurrente por los paneles de expertos internacionales. Se recomienda evaluar con medición del anticoagulante de lupus y anticuerpos de anticardiolipina y tratar con aspirina y heparina cuando hay 3 o más pérdidas o en contexto de estudio de investigación clínica, pero no en forma rutinaria. Tratar el hipotiroidismo con levotiroxina, usar la ecografía tridimensional para anomalías uterinas, aunque no hay suficiente evidencia de que la intervención quirúrgica sea beneficiosa. Y a considerar solo en contexto de estudios de investigación clínica, los test genéticos, inmunológicos de fragmentación del DNA espermático y de trombofilia. Pero lo que es claro que los estudios no recomendados incluyen test inmunológicos como los natural killers, los anticuerpos anti-HLA, la medición de citoquinas y los polimorfismos, test endocrinos como defectos de la fase lútea, evaluación por ovarios poliquísticos, medición de homocisteína, andrógenos, glucosa, etcétera, tampoco están recomendados. Muchísimas gracias por esta oportunidad de compartir una charla con ustedes. Estoy dispuesta a responder preguntas. Gracias. Una genia. Buenas tardes, Silvina. Buenas tardes. Excelente tu presentación. Muchas gracias. Si estás de acuerdo, pasamos a hacer las preguntas. Sí, claro. En cuanto al estudio del factor inmunológico de aborto recurrente, aparte de descartar la patología tiroidea y el síndrome antifosfolípido, ¿vos considerás descartar algún otro factor de rutina? No en forma rutinaria. Hay muchísimos paneles inflamatorios que se presentan en el mercado y probablemente haya un subgrupo de pacientes que se beneficien de esos estudios, pero en forma rutinaria no hay evidencia de que sea necesario y son caros. Bien. ¿Tenés experiencia en el estudio inmunológico del endometrio? Lo único que hacemos es estudio de endometritis crónica. Solamente. Ese es el que más se hace rutinariamente. Bien. Nos contaste un poco del envejecimiento uterino
que es muy evidente en las tasas de éxitos de embarazo, y una de las consecuencias es la poca vascularización de esos úteros. ¿Ustedes tienen experiencias en Doppler, en ventana de implantación, previo a la transferencia? Y si es sí, bueno, ¿qué tratamientos realizan para mejorarla? No, justamente uno de nuestros fellows está haciendo ese estudio. Conseguimos una máquina muy nueva que puede medir el flujo subendometrial y bueno, esperemos que en un año tengamos resultados. Bien. Bueno, en cuanto a, expusiste muy bien las discrepancias de las distintas sociedades, tanto en el diagnóstico como en el estudio, como en el tratamiento. En, en tu opinión, ¿qué lugar ocupan las trombofilias en el estudio de aborto recurrente? En general, la tendencia es a no investigar a no ser que haya un caso médico personal o familiar de trombofilias, no relacionadas con la pérdida, sino trombofilias espontáneas. La verdad que no se hace rutinariamente. Bien. Bueno, en la charla anterior se preguntó si consideraban a las genetistas que el cariotipo tenía que ser un estudio previo a toda paciente que vaya a realizar un tratamiento de fertilidad. ¿Vos qué opinás? Si no hay pérdida recurrente o falla consecutiva de la implantación, no creo que haya indicación. En Estados Unidos el cariotipo no está cubierto por la mayoría de las obras sociales y cuesta entre $800 y $900. Y hay mucha resistencia de las pacientes de encarar un estudio tan caro. Es muy diferente cuando hay alguna indicación, pero no solamente por infertilidad. Bien. Bueno, no tenemos más preguntas. Acá Carla López nos pregunta, ¿qué conducta toman en pacientes con aborto recurrente y malformaciones uterinas de resolución no quirúrgica? Y en ese caso, ¿cómo manejan las pacientes? Claro, es muy difícil cuando uno tiene la paciente frente al escritorio con aborto recurrente y un septo, por ejemplo, no ofrecer intervención quirúrgica porque la mayoría son referidas al especialista para intervenir. Y obviamente uno trata de mostrar la literatura a las pacientes, pero es muy difícil no ofrecer una histeroscopía en esos casos. No te escucho. Que coincido que la histeroscopía es un método sencillo que nos brinda datos y nos permite hacer la biopsia. Y descartar patologías como la endometritis que, digamos, no va a ser vista en una ecografía o en otros estudios de imágenes. Bien. Tenés razón en que muchas veces el planteo al paciente es esperar y seguir intentando, porque hay una chance de que se embarace solo. Es difícil ese tiempo de espera y la aceptación de la pareja. ¿Ustedes lo acompañan con algún tipo de terapias o alguna propuesta? Ofrecemos ayuda psicológica, usamos muchos terapia de grupo que ayuda a estas pacientes, pero en general una paciente de 20 años tiene diferente visión de cuánto puede esperar que una mujer de 39 años. Y entonces en la paciente de edad avanzada uno tiende a ser más agresivo. Bien, y no perder tiempo. Exactamente. Bueno, Silvina, te agradezco
No solamente esta presentación, sino todo el acompañamiento que nos haces en este evento. Gracias. Es un honor para nosotros que estés acá y que nos acompañes. El honor es mío. Damos por terminada esta conferencia y damos lugar al quinto y último simposio del día, a cargo del doctor Morente.